¿Quién era Griselda Blanco? Y hoy me está acompañando una persona que ha investigado, ha hecho un libro, es periodista, le ha hecho el seguimiento paso a paso de quién era ella. Se trata de José Guarnizo. José, bienvenido y gracias por atender esta entrevista, José. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven. José, usted que ha hecho la investigación sobre Griselda Blanco, ¿quién era ella? Bueno, Griselda Blanco, yo creo que en el personaje de ella podemos ver un poco los inicios del narcotráfico en Colombia. Yo lo llamo como la prehistoria del narcotráfico. Fue una de las primeras personas que se dedicó a ese negocio que terminaría convirtiéndose pues, en una tragedia para el país, no solamente en términos de lo que implica pues, la cocaína como negocio y tráfico, sino por todos los muertos que empezaron a llegar. A Griselda Blanco la podemos ubicar antes de la década del 70 en Barrio Antioquia, en Medellín, como esas primeras personas que empezaron a llevar cocaína que traían de Bolivia y del Perú y que empezaron a llevar pequeñas cantidades de droga a Miami y a Nueva York, al punto que más o menos en 1976 ella y su entonces segundo esposo, Alberto Bravo, ya tenían un indictment y tenían unas acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos. Griselda Blanco, finalmente, pues a ella se le pueden dilgar muchos de los asesinatos que se cometieron en Miami a principios de la década del 80. Ella finalmente fue capturada terminando esa década, estuvo más o menos 20 años en la cárcel y dentro de la cárcel intentó secuestrar a John F. Kennedy Jr., no lo logró hacer y ella quedó en libertad en el año 2004 y desde 2004 al año 2012 vivió como una completa anónima en la ciudad de Medellín. ¿Cómo es eso que intentó secuestrar a John F. Jr.? Sí, a ella le hicieron un proceso judicial que muy posiblemente iba a terminar en cadena perpetua o en la silla eléctrica. Eso era lo que se preveía en ese momento. Y ella, en un momento de desespero en la cárcel, empieza a tener una relación con una persona mucho más joven que ella en ese momento, y ella le da unas instrucciones para que hable con Osvaldo, uno de sus hijos, que entre otras cosas ya fue asesinado, para que hagan el intento de secuestrar a John F. Kennedy Jr., que vivía en el barrio Tribeca de Nueva York. En esa época estamos hablando de los años 80. Pero el plan sale mal y finalmente no se logra concretar. Toda esta historia está consignada en varios de los archivos del FBI, de todo el proceso que se le siguió a Griselda. En esos archivos reposan también, por ejemplo, la nota que le escribió a esa persona con la que tenía relación. Era un chico llamado Cosby, y finalmente ese plan no terminó ejecutándose. Cosby terminó confesando todas las autoridades y ella no pudo concretar ese plan. Griselda Blanco fue una de las que inició en Colombia el tema de tráfico de mulas, que podríamos decir entre comillas, y lo hacía con mujeres, al igual que fue la primera en organizar grupos armados. ¿Cómo inició esa historia ella, el tema de las mulas y el tema de tener grupos al servicio de ella de delincuentes, sí, o de grupos armados? Hay varios indicios que indican que incluso Griselda Blanco institucionalizó, si me vale la palabra, el sicariato en moto en la ciudad de Medellín. Yo recogí para un libro que vamos a publicar próximamente con la editorial Planeta, que se llama Griselda, la historia real, que es producto de varios años de investigación de esta historia, algunos testimonios de personas que trabajaron con ella en los años 70, y ella empieza a tener unas guerras por esa época con los narcos nacientes. Ella fue, digamos, la primera figura visible, la primera cabeza visible del narcotráfico en Medellín por esa época, cuando Pablo Escobar no estaba en el panorama. Pablo Escobar en esa época era jalador de carros y contrabandista. Y cuando Pablo Escobar empieza a surgir en el negocio,
ella empieza a tener una guerra con él y es una guerra que empezó a dejar muchos muertos, al punto que ya Pablo Escobar empieza a tener un poco más de poder y le empiezan pues varios, no solo Pablo Escobar, sino otras figuras del narcotráfico nacientes de esa época que eran mucho más pequeños que Griselda, tenían menos poder, tenían menos plata. Empezaron a hacerle atentados a ella, empezaron a quemarle distintas fincas, todo eso está registrado en archivos de prensa de la época, y ella finalmente, hacia 1981, termina huyendo a Miami porque ya tenía una guerra, digamos, que se estaba poniendo mucho más fuerte con todos estos personajes que estaban surgiendo, entre ellos Pablo Escobar. Y es que en Miami también todo se movía según lo que ella decía, sobre todo en Miami-Dade. Muchos muertos cuentan que, no sé, es dentro de su investigación, que no había ni dónde colocar los muertos en ese entonces. Sí, sí, esto es una realidad. Esto estamos hablando de 1981, 82, 83. Bob Palombo, que fue el agente de la DEA que la capturó, decía que a ella se le podían adjudicar más o menos 100 muertos en todas estas guerras que las llamaron los jinetes de la cocaína. Miami se inundó de cocaína. Un estudio que se hizo en esa época determinó que muchos de los billetes que circulaban en Miami tenían residuos de cocaína. Hubo como una especie de boom en ese sentido, pero también llegaron los muertos, las vendetas, y a Griselda Blanco se le adjudican más o menos 100 de esos crímenes. Lo que pasa es que finalmente a ella solamente le imputaron tres homicidios, el de un niño de 3 años de edad llamado Johnny Castro y el asesinato de una pareja de italianos, y todo esto porque el proceso en contra de ella se cayó por unos líos de corrupción dentro de la fiscalía. Uno de los homicidios muy fuertes fue el del menor. Sé que usted lo documentó. ¿Cómo fue esa historia? Sí, esa es una de las historias que la gente va a poder encontrar en el libro que publicaremos, y es un niño de 3 años que se llamaba Johnny Castro. ¿Cómo muere él? Resulta que Griselda tenía uno de sus trabajadores y de las personas que trabajaba para ella más reconocidas por las autoridades en esa época, era Chucho Castro, un hombre de Medellín. Y resulta que él tuvo un problema con uno de los hijos de Griselda y Griselda lo mandó a matar. Lo que pasa es que cuando las dos personas que lo iban a matar se hacen a la salida de la casa de Chucho Castro, estamos hablando, nuevamente repito, de la década del 80, él sale en un carro a hacer una vuelta, ellos lo persiguen, le empiezan a disparar y a él no lo matan, sino que terminan matando al hijo que estaba en la parte de atrás del carro. Chucho Castro se salvó, pero pues su hijo murió en ese atentado. Él saca el cuerpo del niño, lo lleva a una casa que tenía abandonada en Miami, consigue 36 bolsas de hielo, mete al niño en esa tina, con su esposa pasan una noche terrible, imagínense pues esa situación, y luego él lo entrega para que hagan el entierro. Ese es un crimen que está también documentado en todos los archivos judiciales que reposan en Estados Unidos sobre las cosas que hizo Griselda. ¿Por qué le decían la viuda negra? Mira, yo creo que sobre Griselda se han dicho muchas cosas que también son un mito. Incluso ella misma en vida, pues yo tuve acceso también a una entrevista que ella dio en el 2007, que es una entrevista inédita, que le dio a un director de cine para hacer una película que finalmente no se hizo. Y ella, pues, digamos que escurre el bulto un poco, por decirlo de alguna manera, con el tema de los homicidios y los crímenes. Y siempre se dijo que ella mandó matar a los tres maridos que tuvo. En la investigación que yo hice me pude dar cuenta, pues, primero que el primer esposo no fue ni siquiera asesinado. Murió en Estados Unidos, él tenía cirrosis, a él deportan, él se llamaba José Darío Trujillo, le decían Pestañas, y deportan el cadáver, y eso fue, estamos hablando de finales de los 70s, y al punto que el sepelio de él fue uno de los más concurridos y que hubo en Barrio Antioquia por esa época. Luego tuvo otros dos esposos. El segundo esposo, hay unos indicios muy fuertes de que fue mandado a asesinar
por uno de los enemigos de Griselda, pero el tercero sí hay unos indicios de que es posible que Griselda haya tenido que ver con ese asesinato, que era Darío Sepúlveda, el padre de su hijo menor, porque ellos dos tuvieron una pelea por la custodia del niño. Y él, Darío Sepúlveda, se llevó el niño de Estados Unidos para Colombia y ahí yo recogí testimonios que indican que ella tuvo que ver con ese crimen. Y tal vez de ahí el apodo de la Viuda Negra. Usted que investigó tanto sobre ella, ¿qué ha sido lo que más le impresionó en su historia? Lo que más le ha impactado. Uy, yo creo pues, yo creo que hay una cosa que es obvia y tiene que ver como una mujer logra enfrentarse pues como a grandes capos de la mafia como Pablo Escobar, haber tenido también un poco la frialdad de mandar a asesinar a una de las hermanas de los Ochoa en su momento. Yo creo que el hecho de haber iniciado esa guerra de la cocaína como la conocemos hoy en día, siendo una mujer madre de varios hijos, pues sin duda es una historia que se sale del molde, ¿no? Pero lo que más me impresionó fue un poco su regreso a Colombia, cuando ella sale de la cárcel y ella regresa y no tenía ni siquiera una multa de tránsito en su contra. Digamos que la justicia colombiana nunca operó en esa época tan tempranera del narcotráfico y ella volvió sin nada. Ella abría cuentas del 2004 al 2012 que ella la asesinan. Ella podía abrir una cuenta de banco. Ella lo que regresó fue a recuperar muchas de sus propiedades, vivía de los arriendos de muchas de esas propiedades. Y me impresiona eso, como una mujer que vivió tantas cosas, que en Estados Unidos era muy conocida, vivió una vida completamente anónima en Medellín durante esos años. Bueno, en los próximos días, pues ya está a punto de salir una serie sobre su vida en una plataforma, pero cuando uno comienza a analizar este tipo de personajes y los convierten en una serie, los enaltecen. Era un ejemplo, ella no era un ejemplo a seguir. ¿Y cómo ves ese comportamiento de este tipo de historias que se conviertan en productos para crear audiencias? Mira, yo creo que hay que hacer una diferencia. Digamos, no es porque yo haya escrito un libro sobre ella pero sí hay una gran diferencia como entre esos dos productos. Yo escribí un libro periodístico basado en evidencias, testimonios, documentos, que le apunta digamos, al plano de la veracidad para tratar de comprender qué fue lo que pasó realmente. Y las historias, porque incluso hace algunos años hicieron una telenovela, Univision, una telenovela en Estados Unidos basada en el primer libro que yo publiqué hace años. Yo creo que estos son productos que se hacen para entretener, que yo creo que gravitan en el plano del entretenimiento. Y yo lo único que puedo decir es que Griselda Blanco no fue ninguna heroína. Y yo creo que pues mal haríamos en glorificar a un personaje al cual se le endilgan más de 100 crímenes y más de 100 asesinatos. Sin embargo, me parece que la solución tampoco es no hablar del tema, pues como que no hablemos del narcotráfico. El narcotráfico ha permeado todas las capas de nuestra sociedad desde los años 70 hasta la fecha. O sea, hasta hoy nosotros hablamos de dineros del narcotráfico en campañas políticas, hablamos de lo que es un negocio que hoy ha mutado por nuevos cabecillas. Eso es una realidad muy dura que ha enfrentado Colombia, pero que sigue enfrentando y que todavía está entre nosotros. Pero más allá de eso, yo creo que Griselda Blanco no es una heroína, está muy lejos de ser una heroína. No que por ser mujer y haber escalado en esa pirámide de la mafia podamos decir que ella es una heroína. No, fue una persona que hizo mucho daño, que mandó a asesinar a muchas personas por avaricia, por ser la primera, y esto
lo hubiera podido hacer, y esto es muy similar a lo que hizo Pablo Escobar, y esto es muy similar a lo que hizo Gonzalo Rodríguez Gacha. Es decir, personajes que llevados por el dinero, llevados por el poder, pues se llevaron por encima un montón de víctimas, y esta es la hora que hay muchas personas, familiares de personas que mandó a asesinar Griselda, que seguramente no verán con buenos ojos que hablemos de ella como una heroína, porque sencillamente no lo fue. A propósito de Pablo Escobar, ella reclutó una serie de jóvenes en ese entonces y entre ellos estuvo Pablo Escobar. ¿Usted cree que de pronto Pablo Escobar, ella fue inspiración de todo lo que hizo en su historia Pablo Escobar? No, yo creo que lo que pasa es que, a ver, cuando Pablo Escobar andaba en una moto lambreta en Medellín y estaba tratando de meterse al negocio de la cocaína, Griselda Blanco ya era muy grande, ya ella hacía negocios grandes de cocaína en Estados Unidos, y yo creo que ellos al principio, si bien se conocieron y tuvieron una buena relación, Pablo pues simplemente la vio a ella y como a otros que estaban surgiendo en el negocio como un modelo a seguir, es decir, como que él quería meterse y hacer lo que estaban haciendo ellos, al punto que él empieza a decir, bueno, a mí no me importa que ellos sean los que mandan la parada, yo también quiero entrar en el negocio, y él empezó al punto que terminó pues teniendo su primera guerra con ella. Dicen que, y hay un par de testimonios recogidos también en el libro, que indican que Pablo Escobar siempre se sintió muy orgulloso de haberle ganado la guerra a Griselda, porque fue su primer gran enemigo, cuando él no era nadie, cuando él nadie lo conocía, cuando él tenía mucho menos poder y mucho dinero. Bueno, y ya para ir terminando, ¿cómo ella terminó sus últimos días? Yo estoy en Medellín en este momento, vamos a estar en el barrio Antioquia, pero ¿cómo fueron esos últimos días de ella? Bueno, ella terminó viviendo en una casa más o menos lujosa en el barrio del Poblado de Medellín, en el Tesoro. Eh, Ahí vivía con uno de sus hijos, que se llama Dixon, que, bueno, tuvo muchos problemas con las drogas y estaba como muy llevado por ese tema. Eh, Terminó yendo a Barrio Antioquia casi todos los días. Ella tuvo un arraigo ahí muy fuerte con un par de personas, sobre todo con una amiga muy cercana, a la que solía visitar siempre. Ya no se pudo nunca desligar del barrio de donde ella venía. Y murió, la asesinaron porque fue un ataque sicarial cuando ella estaba en una carnicería, tratando, o sea, como con la ilusión de que hiciera una película sobre ella, pero seguramente bajo la visión que ella tenía, pues bajo su versión, ¿no? Porque una versión que me imagino sería una versión muy benévola con todo lo que ella hizo, pero ella se murió esperando que le llegaran el dinero de unos derechos de una película que se iba a hacer. Finalmente no le llegaron, pero ella no murió pobre. Ella conservó muchas de las propiedades que tuvo, intentó recuperar unas que estaban a nombre de testaferros y no pudo, pero otras que sí estaban a nombre de muchos de sus familiares, pues ella las usufructuaba, vivía de esos arriendos, al punto que cuando ella la matan, la fiscalía nunca avanzó con la investigación sobre qué había alrededor de su crimen, pero sí avanzó en la recuperación de los bienes a través de la figura de extinción de dominio. Bueno, no me perdonarían quienes están viendo esta entrevista no conocer de su libro, José Guarnizo. ¿Tiene uno? ¿Cómo se puede conseguir? Ya viene en camino el próximo. Aprovechemos este espacio para hablar de ese gran trabajo que ha hecho usted sobre la vida de Griselda Blanco. Griselda, la historia real, es un libro que va a salir publicado próximamente, que vamos a tener listo para la Feria del Libro de Bogotá con la editorial Planeta. Es un libro que es una versión reescrita, ampliada de un primer libro que publiqué en el año 2012, que tenía más o menos 200 páginas. Este libro va a tener 400 páginas, ya está en impresión, y que es en realidad casi que un libro nuevo, porque recoge varios años, unos 7 años de investigación,
Yo entrevisté a su estilista, a su peluquero, entrevisté al agente de la DEA que la capturó en 1984, entrevisté a 2 de sus sicarios. Uno de ellos era el padre de Johnny Castro, el niño que ella mandó a asesinar. En Estados Unidos hablé con varios de sus amigos, algunos familiares. Encontré todos los archivos de la DEA, del FBI, que documentaban todo lo que había pasado en Estados Unidos. En fin, o sea, es el producto de muchos años de estar escarbando. Hay muchos elementos sobre su asesinato, sobre de dónde provino su asesinato, y también está desde todos sus orígenes, desde qué pasó, desde dónde viene ella, desde su niñez, todas las guerras que tuvo en Estados Unidos, y sobre todo documenta qué pasó entre el 2004 y en el 2012 cuando ella la mataron, cuando vivió como una completa anónima en la ciudad de Medellín. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos a que salga ese libro rápido. Estamos que nos lo devoramos porque hay completa información y muchos años de investigación. Muchas gracias, José Barizo. Muchas gracias a ti por invitarme y un saludo a todas las personas que se conectaron.